Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por venir. Les recuerdo, estamos en el ciclo de conferencias del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM, que organizamos conjuntamente con la doctora Yolanda Pratt, ¿no? Los invito a revisar las próximas conferencias. Creo que vamos a tener con conferencias bien heterogéneas y bien diferentes, con temas y ámbitos que creo que es lo que caracteriza este ciclo de conferencias. Ya llevo casi 13 años, casi 250 conferencias. ¿Qué es lo que nos caracteriza? Es decir, buscar un diálogo interdisciplinario y desde múltiples perspectivas, ¿no? Les recuerdo también que, bueno, en los últimos, ya creo que desde el último semestre estamos transmitiendo también en vivo por Facebook ahí en las conferencias, y en el portal del CECHIMEX subimos en un par de días también el vídeo, el audio y un PowerPoint, si es que hay PowerPoint y si es que los autores acceden a hacerlo, ¿no? Pues estamos muy contentos, muy agradecidos con el doctor Mario González Castañeda de que esté hoy con nosotros. Yo les recuerdo, Mario es internacionalista, él obtuvo su licenciatura por la Universidad del Valle de México, es maestro y doctor del Centro de Estudios de Asia y África de nuestro querido Colegio de México, con quien han estado acá muchos profesores, colegas tuyos seguramente. Mario ha sido también catedrático en la UAM Coajimalpa, y también en otras instituciones, en Iztapalapa, en la UAM Iztapalapa, en el ITAM, en el Tecnológico Monterrey, entre otras universidades. Y tengo entendido, digo, se vale hacer promoción y se vale hacer difusión al respecto, pero tengo entendido que está por publicarse, o ya se publicó, no sé. No, está por publicarse. Está por publicarse su libro de las relaciones India-China, el reencuentro de dos sistemas en la posguerra fría, que además tiene mucho que ver con su presentación de hoy, que será editado por el Colegio de México, ¿no? Entonces, muy agradecido con Mario por acompañarnos, por su tiempo. Y yo les recuerdo, la dinámica usualmente es una presentación de 30 minutos, 45 minutos, y tener un tiempo adecuado para tener un intercambio con los presentes, ¿no? Bienvenidos. Gracias. Muchas gracias también a ustedes por estar acá. Lo que yo quiero hacer en esta presentación es justamente situarnos en el contexto histórico en el que se da esta relación que a mí me fascina y que puede ser estudiada desde varios ámbitos, no solamente desde el derecho internacional, obviamente desde una perspectiva de las relaciones internacionales, pero también desde el ámbito jurídico y también antropológico. Entonces haría una síntesis histórica de los eventos que han pasado y de cómo estos han y siguen influyendo en la dinámica bilateral y cómo también influyen en la dinámica internacional. Bueno, este es un mapa nada más para mostrarles la frontera entre ambos países y los estados colindantes y cómo también van a interactuar en esta dinámica entre los dos. Ahora, hay un problema, me parece que es uno de los problemas iniciales que tiene esta relación. Durante el periodo en que India fue una colonia y el imperio chino estaba en un proceso de, digamos, de turbulencia interna y también procesando la presencia de los europeos y los tratados desiguales, va a haber un primer intento por parte del Imperio Británico por demarcar la frontera. Los británicos tienen una ansiedad geográfica por preservar la frontera porque hay varios actores que están en juego y que podrían poner en riesgo el vínculo comercial y político entre Inglaterra e India. Entonces, uno de esos primeros intentos es sobre todo detener el avance ruso y reducir la amenaza que el imperio ruso podría significar para
para la colonia británica, teniendo en cuenta que aquí también lo que vamos a ver es una ansiedad geopolítica por parte de los británicos. Entonces, este primer intento lo representa la Convención de San Petersburgo, en donde se empiezan a delimitar sobre todo las áreas de influencia, particularmente Afganistán. En Afganistán los británicos ya habían tenido una experiencia no muy buena, y entonces junto con los rusos deciden que podrían tener esferas de influencia ahí, sin que eso representara mandar tropas. Entonces, más o menos estas, digamos, las áreas de influencia que quedan, la área de influencia rusa y la británica, y una que se deja neutral en esta, digamos, en esta lógica de tener un territorio colchón entre ambas zonas de influencia. Entonces, aquí también es interesante cómo se va desarrollando la geopolítica y cómo aquí se empieza a poner en práctica. Esa primera conferencia no resulta del todo exitoso, y además porque hay unos cambios en el escenario internacional. Acá ya está el fin, entra en plena crisis el Imperio Británico, se están formando alianzas en Europa, y también de nuevo aquí está presente la ansiedad geográfica de nuevo de los británicos, y buscan firmar un tratado con el Imperio Chino para poder delimitar perfectamente esa frontera. Ahora, se enfrentan con una realidad, dado que el imperio está atravesando por una crisis política muy severa. Convocan a una conferencia, y a esa conferencia no pueden asistir representantes, pues, del extinto imperio, sino del llamado gobierno de Beijing, y obviamente por las circunstancias no pueden acudir, y quienes acuden son representantes del gobierno de Tibet. Me parece que ahí empieza este segundo tema en la relación entre India y China, el papel que juega Tibet. Para el Imperio Británico, Tibet siempre había sido parte del Imperio Chino. Sin embargo, dada esta ansiedad geográfica que tienen por delimitar la frontera, reconocen a los representantes de Tibet como una suerte de provincia con cierto grado de autonomía. No lo reconocen como un reino, sino como una provincia con cierto grado de autonomía, y entonces ellos acceden a reconocer la famosa línea McMahon como la frontera entre la colonia británica y el Imperio Chino. Ahora, el Imperio Chino y después, digamos, la serie de gobiernos que lo van a suceder, no van a reconocer esta línea porque la consideran un legado colonial. Sin embargo, la posición de India va a ser reconocerla como tal. De hecho, bueno, aquí más o menos queda, es un mapa muy interesante porque delimita el imperio o la colonia británica junto con esta línea McMahon, que después de este mapa va a utilizar el gobierno indio para poder justificar que esa debe de ser la línea que debe reconocer también China como la línea internacional y por tanto la frontera. Ahora, ¿qué pasa con la independencia de India después cuando se forma la República Popular China? Los líderes indios, particularmente Nehru, tenían la idea de que Asia tendría que resurgir en el siglo XX como una suerte de hermandad. Entonces, por mucho tiempo el discurso de Nehru era hermandad con China, independientemente de la crisis política por la que estaba pasando, y siempre trató de abogar por los chinos en los foros internacionales en los que India fue invitada, ya sea como aún parte del Imperio Británico, ya después como independiente. Ahora, aquí también hay una cuestión que hay que tomar en cuenta, que es la percepción que ambos países van a tener, y eso va a influir en su política exterior. Algo muy importante desde la percepción china es que India no era del todo independiente. Por eso les pongo esta cita de Mao, que envía al Partido Comunista una vez que se forma la República Popular, y me parece que es muy asertiva en lo que dice, ¿no? Se las leo. Estoy profundamente convencido que mediante la unidad y la lucha heroica del valeroso Partido Comunista de India y de todos los patriotas indios, India no estará más bajo el yugo de los imperialistas y sus colaboradores. Un día una India libre brotará al mundo como miembro de la gran familia del socialismo,
y de las democracias populares. Me parece que es bastante evidente la percepción que se tiene en China sobre India, que sigue siendo un estado burgués, y eso contrasta con la percepción que se tiene en India de China. Obviamente esta percepción que tiene Mao sobre India es muy mal recibida en los círculos políticos indios porque denota una suerte de imposición y de falta de reconocimiento de la democracia, además de que a Nehru siempre se le reconoció como un líder socialista. Entonces empieza a haber una serie de contradicciones ahí y Nehru empieza a tener presión por parte de su partido, por algún sector de su partido y otros grupos nacionalistas en India para que cambie su posición con respecto a China. Y una de esas presiones es delimitar la frontera, porque se tenían indicios de que el discurso nacionalista chino intentaba recuperar el territorio del antiguo imperio chino, incluyendo Tibet. Ahora, de nuevo aquí viene el asunto de Tibet. Tibet nunca fue nuevamente reconocido como un gobierno autónomo. Sin embargo, cuando se da la independencia, India se queda con los derechos comerciales que también se negociaron durante el proceso de negociación de la línea McMahon y busca preservar esos derechos comerciales. Ahora, también aquí hay que tener en cuenta que es la zona de Tibet, frontera con India, es una zona donde habitan muchos grupos tribales y donde se dan muchas procesiones budistas. Entonces, la mayor presión que recibe Nehru es para que esos grupos sigan teniendo libre cruce. Pero también empieza a haber ahí un temor por parte de los militares indios de que ese cruce pueda ser utilizado para infiltrar tropas, particularmente chinas. Eso va también digamos, a ir complicando la dinámica bilateral. Va a haber reuniones de los dos gobiernos, no solamente para tratar este asunto de la frontera, sino para otros temas. Porque hay que tener en cuenta que en este periodo, estamos entrando ya a la Guerra Fría, va a haber una lucha por el liderazgo de los países recién descolonizados. Y es una lucha política y diplomática entre India y China. Ambos se quieren convertir en interlocutor de estos países y ambos quieren ser vistos como los líderes de este movimiento de descolonización. Entonces, eso lo que va a llevar es a incrementar las fricciones entre los dos países, de tal suerte que se empieza a hablar por primera vez de delimitar la frontera. Ahora, cuando empiezan a darse las pláticas, el primer conflicto, o digamos la primera disyuntiva es, por parte de China, si se reconoce la línea McMahon o se traza una nueva línea a partir de mapas históricos que ambos gobiernos podrían proveer. La posición del gobierno indio es no, la línea McMahon debe de ser reconocida como la línea fronteriza, y el discurso chino y además la posición de la dirigencia china es no podemos reconocer tal línea porque es un legado colonial. Lo que hacen es dejar el tema a un lado y entonces se sientan a discutir cuál va a ser el papel de Tibet. Y lo que se decide es firmar este tratado de intercambio comercial en 1954, donde por primera vez el gobierno indio reconoce a Tibet como parte integral de China, pero donde también se establecen 5 principios a partir de los cuales se va a desarrollar la dinámica bilateral entre los países. Ahora, me detengo un poco aquí porque la concepción que tienen los dos gobiernos es que estos principios van a guiar la relación y van a ser una suerte de instrumento para mediar el conflicto de la delimitación, que de nuevo lo dejan a un lado. Es algo que se le critica mucho a Nehru, el hecho de que no haya insistido en que se firmara, en que parte de este tratado, más que un tratado comercial, fuera un tratado de delimitación. Eso lo va a someter a una constante crítica por parte no solamente de algunos miembros de su partido, sino por el resto de los partidos políticos y un sector de la sociedad que veía en este tratado el perder y el ceder el derecho sobre Tibet.
Ahora, eso también es muy particular porque India nunca se ha, digamos, asumido como un protector de Tibet. Lo que sí se reconoce es la relación y los intercambios culturales entre entre ambas regiones. Y la única protesta tal cual que sí recibe el gobierno de Nehru por la firma de este tratado es del ejército. El ejército rechaza el tratado porque argumentan que perdieron un estado colchón y esa era la función que debería de tener Tibet. Bueno, se firma el tratado, Zhou Enlai va justamente a Delhi a firmar el tratado y de nuevo lo interesante aquí es que en esta reunión tampoco sale el tema de la falta de la delimitación de la frontera. De hecho, este es un periodo en el que se denomina el Chini Hindi Bye Bye, que son hermanos, los indios y los chinos son hermanos, pero no es otra cosa que una cortina de humo para encubrir lo que realmente estaba pasando tras bambalinas, que es un choque por el liderazgo y sobre todo un choque por esta falta de negociar los límites geográficos. Ahora, en este punto también ya es sabido por el gobierno indio y además también es una intención que hace muy explícita la dirigencia china de que va a retomar o va a recuperar el territorio del imperio chino. Entonces, de nuevo, Nehru está sometido a una presión y su respuesta es: no vamos a intervenir más en ese asunto porque es un asunto interno y no está en la posición de India presionar a un estado hermano a tomar una decisión en la que nosotros no podemos participar. De nuevo, esa es una posición que es muy criticada en India y que también el propio Nehru no estaba cierto de esta respuesta hacia el imperio, o hacia la dirigencia china, perdón. De hecho, en varios discursos él seguía hablando de una amistad con China, aunque en la realidad en la frontera ya había movimientos. Se empieza a construir una carretera que cruza Tibet y que une a la, digamos, hace más cercana el lado indio, y eso también es visto por el ejército indio como una amenaza y como una muestra de que hay que cambiar la política india hacia China. Nehru decide quedarse con esa posición y seguir hablando de amistad entre los dos países. Ahora, cuando se empiezan a incrementar las tensiones ya militares, estamos hablando de intercambios de escaramuzas en la frontera, obviamente Nehru tiene que tomar una posición, y esta es la posición que él tiene cuando acude al Senado, a la Raya Sabha, en el Parlamento indio. Él lo que dice es: tenemos que mantener una posición pacífica, porque además él está presionado por esta imagen internacional que tiene India de ser un estado pacífico que dialoga, y no puede contradecir esa imagen porque estaría contradiciendo su propia posición, además teniendo en cuenta que ya tuvo lugar la conferencia de Bandung. Entonces, en la conferencia de Bandung también hubo un enfrentamiento entre los indios y los chinos, justamente por el liderazgo, y pues además la posición de India no fue, digamos, tan exitosa como Nehru la mostraba. El resultado de la conferencia es más proclive hacia el liderazgo chino, porque habla no solamente de ayuda diplomática, sino de ayuda militar a los países que se quieren independizar, y eso también va a afectar la relación bilateral. Entonces, hay nuevos intentos por renegociar la frontera, no logran hacerlo y estalla la guerra entre ambos países. Antes de que estalle la guerra, obviamente está la recuperación de Tibet por parte de la dirigencia china, y algo muy importante: no se sientan a dialogar para negociar la frontera, pero lo que sí hacen es lo que un autor, me parece que utiliza un concepto muy interesante, lo que sí hacen es una suerte de violencia cartográfica. Ambos gobiernos van a utilizar los medios de comunicación. La dirigencia china va a utilizar el Diario del Pueblo para publicar mapas en donde se delimita la frontera. Lo interesante ahí es que van buscando mapas cada vez más antiguos, y bueno, el comentario ahí sería: los hubieran utilizado para negociar
la delimitación, cosa que no hacen. El gobierno indio también hace eso, se da la tarea de buscar mapas donde pueda defender su posición y no se mueve de esta línea, de decir la línea McMahon tiene que ser reconocida por el gobierno chino como la frontera, y la dirigencia china dice no, esa es una imposición imperialista. Ahora también aquí hay que tomar en cuenta que empiezan a surgir cosas en el contexto internacional que de nuevo van a incidir en la relación. ¿De qué hablo? Empieza el periodo de revisión en la Unión Soviética, empieza el enfrentamiento entre los soviéticos con los chinos. Los soviéticos empiezan a cuestionar las políticas que está implementando Mao, y eso va a afectar la relación bilateral porque además, antes de pasar a eso, además está el aislamiento internacional de China por parte de Estados Unidos y se empieza a radicalizar la política china. Entonces, para ellos hay una suerte de complot para derrocar a la dirigencia china, y todo intento violento, ya sea de negociación o de acercamiento, para ellos no es otra cosa que una manipulación por parte de la Unión Soviética o por parte de Estados Unidos. Entonces, lo que ellos ven en esta actitud de India es una manipulación por parte de la Unión Soviética y de Estados Unidos. Estalla la guerra, esto es parte de los mapas que les digo que ambos gobiernos se dan a la tarea de buscar y de presentarlos para justificar su posición. Estalla la guerra y eso también es muy interesante. Estalla más o menos, o empiezan los conflictos de forma más grave a inicios de 1962, y sin embargo el gobierno indio reconoce la guerra hasta octubre. Es algo muy interesante, tiene mucha presión por parte de los otros partidos, y sin embargo Nehru dice no, a pesar de que la violencia está en la frontera, dice no está pasando nada. Todavía tenemos un vehículo de comunicación con la dirigencia china, lo cual no es cierto. Y también ahí lo que me parece muy interesante, cuando estuve revisando los periódicos en India, Nehru seguía recibiendo visitas oficiales. En un contexto de guerra, me parece que es lo menos oportuno de hacer. Sin embargo, él lo hace para justamente enviar un discurso o un mensaje en el que no existe la violencia, donde no existe la guerra, aunque esta estuviera pasando. Obviamente el saldo de la guerra es que el ejército indio queda humillado, porque además Nehru dentro de su política no accede a comprar armamento, que es una de las cosas que se le critica una vez que consigue la independencia. Él no compra armamento porque además él pensaba que la moral internacional era la mejor defensa de un país, y que la visibilidad internacional que estaba obteniendo China e India podía ser, digamos, un ejemplo para justamente enarbolar los principios de la moral internacional. Por eso él no creía en que fuera necesario militarizarse o comprar armamento. Obviamente, de nuevo, el saldo es ese, el ejército indio queda humillado y de manera unilateral China declara el cese al fuego el 19 de noviembre. A partir de ahí cambia toda una concepción en India sobre China, que es algo que omití mencionar. China es vista por la población y por otros partidos como un estado hermano. Después de esto, el discurso, no solamente oficial, sino el discurso también en los periódicos cambia. Los editoriales son: fuimos traicionados por un hermano, China es violenta, China es una traidora y no tendríamos por qué seguir teniendo una relación con ellos. Ahora, interesante también desde el punto de vista político es que no rompen formalmente relaciones, solamente quitan a sus embajadores de ambas sedes diplomáticas y entra un periodo total de ignorancia y de mutua ignorancia. Estos son los dos sectores donde se llevan a cabo, o donde tiene lugar la guerra, y estos son los dos sectores donde se insiste en que es necesario, poner las posiciones para llegar a un acuerdo. También algo interesante por parte de la dirigencia china es que, teniendo la oportunidad de reclamar más territorio durante el conflicto, no lo hace, únicamente se queda en las bases o en las áreas geográficas
que utilizó en los mapas y que justifica que son parte del territorio chino. Bueno, lo que les decía, esto genera un cambio y también algo que hay que tener en cuenta: cuando la guerra estalla, la dirigencia china está cierta de que no es India la que está, digamos, inmiscuida en la guerra, sino que es Estados Unidos y la Unión Soviética quienes están librando la lucha, ¿no? Y de hecho, incluso hay mensajes por parte del Partido Comunista que manda a su par el Partido Comunista Indio, en donde les dice: no se dejen influenciar por los imperialistas, no se dejen influenciar por Estados Unidos, no se dejen influenciar por la Unión Soviética. Este conflicto es artificial, lo generaron ellos, y hay que mantener el acercamiento entre nuestros pueblos. También ahí resulta sumamente interesante que el Partido Comunista va a tener que cortar la comunicación con el Partido Comunista Chino, porque empieza a ser criticado de poco leal al Estado indio. Y eso también se va a mantener durante este conflicto, donde no hay intercambios entre ellos. Ahora, el camino a la reconciliación, porque yo no puedo decir que sea un camino a la normalización, no puede ser una relación normal si no se delimita la frontera y si no se resuelve ese problema. Empieza más o menos a mediados de la década de los años 80. También es muy particular en la forma en que China, que es la que toma la iniciativa para retomar la relación, le envía mensajes al gobierno indio para sentarse a negociar. Lo hace a través de nuevo, el periódico del pueblo. Manda mensajes en los que habla de la posibilidad de sentarse con el gobierno indio para reconciliarse y para tender, digamos, los lazos y abrir una nueva perspectiva de la relación. En India el mensaje es recibido particularmente por Rajiv Gandhi, que además tiene toda una, digamos, un contexto interno muy particular. Es visto como un líder joven, no corrupto, aunque pertenece al partido del Congreso, y en los años posteriores a que él llegara al poder, el partido está inmerso en una serie de escándalos de corrupción. Él no es visto así, además es una generación joven. Y teniendo en cuenta también los cambios en la dirigencia china, eso, digamos, ayuda, facilita a este proceso de reconciliación. Entonces Rajiv Gandhi va a Beijing, se entrevista con la dirigencia china y particularmente con Deng Xiaoping, y ahí establecen un primer grupo. Bueno, esto es una frase que me parece que también es evidente sobre el sentir de esta nueva generación. Si es necesario reconciliarse con China, la visión es sí, pero se debe de hacer a partir de una nueva lógica. Ahora, lo que también ellos, digamos, en este encuentro lo que se establece es: esta generación no va a poder resolver el problema porque sigue estando presente el fantasma de India como traidora y, digamos, todo lo que surgió por la guerra. Entonces, obviamente lo que deciden es: no vamos a tocar ese tema, lo que sí vamos a hacer es nombrar un grupo de alto nivel, a nivel ministerial, para que empiece a negociar el asunto. Sin embargo, no es en esta generación donde se va a resolver. Tenemos que esperar un cambio generacional para que esta solución se encuentre. Mientras eso pasa, sí podemos avanzar en otros aspectos, en el aspecto comercial, en el aspecto del desarrollo de la tecnología y de los intercambios culturales. En eso sí podemos avanzar. Lo que les decía, recuerda, y se dan los cambios tecnológicos y comerciales. Y nuevamente hay aquí una, digamos, una barrera que va de nuevo a entorpecer el proceso de normalización, que son los ensayos nucleares de India 1998. Los ensayos tienen como razón de ser un principio que el partido Bharatiya Janata Party, que es un partido supremacista, pone en la agenda nacional en las elecciones de ese año, y es que India debería de ser reconocida como una potencia emergente, y dado que por mucho tiempo se le negó ese lugar, la forma de hacer evidente su nuevo estatus era a partir de las pruebas nucleares. Ahora, este partido no tenía en cuenta las sanciones internacionales a las que se iba a someter por realizar estos ensayos, y también deja detrás el legado
muy, entre comillas, y muy cuestionable de la posición india de la no proliferación nuclear. Durante mucho tiempo India defendió esto de que se debería de reducir el uso y la posibilidad del uso del arma nuclear y también de regular los usos de la energía nuclear. Sin embargo, durante este tiempo que hablaba de la no proliferación, también lo ocupó para desarrollarse nuclearmente, desarrolló toda una tecnología nuclear y en 1998 esa tecnología se prueba por segunda vez. La primera vez que India hace un ensayo nuclear fue en 1974. También fue muy cuestionada y tuvo que, la entonces primera ministra Indira Gandhi tuvo que salir a decir que era una prueba pacífica, cuando está probado que los ensayos nucleares no tienen nada de pacífico, es un mensaje muy claro. Bueno, retomando los ensayos de 1998, para evitar ser sancionada, lo que justifica el gobierno es: tenemos un enemigo en la frontera que se ha aliado con otro de nuestros enemigos, está hablando de Pakistán, no lo menciona por nombre, se ha aliado con otro de nuestros enemigos, y por esa amenaza que representa ese enemigo, que está hablando de China, aunque no lo menciona tal cual, tuvimos la necesidad de llevar a cabo estos ensayos nucleares. Esa es una carta que le envía al entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, a Atal Bihari Vajpayee, el entonces primer ministro, para lograr que se redujeran las sanciones, cosa que no pasa, y eso también fue muy criticado por parte de la dirigencia china, que no entendía cómo era posible que después del proceso de reconciliación que se inicia en 1988, este partido y este gobierno haya decidido ponerle un bache a ese proceso de reconciliación. Obviamente, de nuevo, la relación entra en tensión y también la dirigencia china toma una posición muy particular, que es condenar estos ensayos nucleares. También, obviamente, desde la perspectiva internacional, es un evento que le permite a China mostrarse como garante del Tratado de No Proliferación, porque China forma parte del Tratado de No Proliferación, y también como para reducir este temor que se tenía particularmente en Estados Unidos, de que el resurgimiento o el crecimiento económico de China era peligroso en términos militares, que seguía prevaleciendo particularmente en el Pentágono. Los ensayos nucleares también provocan un cambio de percepción en la dirigencia china sobre India. Antes de los ensayos nucleares, la concepción que se tenía en China de India es que era una sociedad atrasada por el sistema de castas, que era una sociedad económica estancada y que no tenía un perfil o un futuro económico muy sobresaliente. Entonces, lo que prueban los ensayos nucleares es lo contrario, que hay desarrollo tecnológico y que no es tan atrasada como ellos pensaban. Y a ello hay que sumarle algo que en alguna ocasión me dijo uno de los directores de un think tank chino. También influyó el hecho de que las participantes de India ganaran Miss Universo y Miss Mundo. También ayudó. Sí, yo también hice esa expresión, pero él me decía que eso ayudó a quitar esta concepción del atraso social que tenía India. De nuevo, es una posición muy cuestionable desde el punto de vista feminista, pero si una mujer lograba ganar este concurso, era muestra de que no estaban tan atrasados, ¿no? Bueno, eso forma parte del cambio de la percepción. Y bueno, en 1999 pues, está en tensión la relación, y nuevamente es la iniciativa de China que se retoma el diálogo. De ahí hasta el 2003 se vuelve a haber una visita de Estado por parte de un dirigente indio. De nuevo acude a Beijing, y aquí lo que se establece es la famosa Declaración de los Principios para la Resolución. No es otra cosa que, digamos, una suerte de intenciones para resolver de nuevo el diferendo geográfico. Y ahí se reitera esto que les comenté, que se firma y se acuerda en 1988, que es el conflicto geográfico no lo vamos a resolver en estos momentos. Lo que sí podemos hacer es ampliar la relación comercial, que sí lo han hecho desde el 2003, e intercambiar, digamos, tecnología y incrementar los intercambios culturales. Ahora, ahí pasaría
a la agenda bilateral. Obviamente el comercio ha sido muy exitoso entre ambos. China es el segundo socio comercial, está entre el primero y el segundo socio comercial de India, no así por parte del lado chino. India no es aún, no entra entre los primeros 10 socios comerciales de China. La intención es incrementar más el comercio, entonces eso no lo abordo acá en la agenda bilateral. Podrán surgir preguntas ahí en ese sentido que podré responder, pero a lo que me enfoco son los temas que siguen pendientes. Uno de ellos es la posibilidad de que India pueda ocupar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Ahí la posición de China es, no se opone, que desde la perspectiva de India es una ganancia, sin embargo tampoco es clara en su apoyo, y es algo que le siguen recriminando en cada ocasión que se reúnen, que China no apoya abiertamente la inclusión de India en el Consejo de Seguridad. Y en la última entrevista que dio el embajador chino en India en el contexto del aniversario de las relaciones bilaterales, se le volvió a cuestionar sobre por qué China no apoya abiertamente a India, y la respuesta es porque no tenemos una posición particular en el asunto, y en el escenario de que se reforme el Consejo de Seguridad tenemos que evaluar la posición de Japón, la posición de Pakistán, y si apoyamos a alguno de ellos dos. Lo que sí reitera el embajador, y que es parte del discurso oficial, es: estaríamos muy contentos de ver a India en el Consejo de Seguridad como miembro permanente. De nuevo, eso no es un apoyo tal cual, y sigue pesando en la dinámica bilateral. Otro punto importante es el diálogo de seguridad. Después de, o más bien antes de los ensayos nucleares, India no tenía un diálogo de seguridad con China. También era una de las exigencias por parte del gobierno indio, y la dirigencia china no estaba dispuesta a hacerlo. Con los ensayos nucleares del 98 están obligados a hacerlo. Empieza a haber este diálogo entre ambos ministerios. No se incluía el tema nuclear, es hasta el 2000 que se incluye el tema, hasta el 2003 es que se incluye el tema nuclear en este diálogo de seguridad. Y ahí también hay que reconocer que la dirigencia china no ha presionado a India para que firme el Tratado de No Proliferación Nuclear. De hecho, cuando Estados Unidos se acerca a India para firmar el Tratado para los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, la posición del gobierno chino fue: no nos oponemos a este tratado siempre y cuando India se abstenga de utilizar la energía nuclear con fines militares. Otro tema pendiente ahí, o más que tema pendiente, que influye en la dinámica bilateral, es la participación que ambos países tienen en distintos organismos internacionales o en foros de cooperación, ya sea financiera o política. Uno de ellos es ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Desde inicios de la década de los años 90, China ya estaba inmerso en este proceso para incluirse en la zona de libre comercio de la ASEAN. Con el cambio político en India y con la apertura económica en India, India se interesa en este organismo y busca un mecanismo para también integrarse. Ahora, en ASEAN hay varias posiciones, dado que es un proceso de la integración económica de China, acompañado con Corea y con Japón. Lo que decidieron es, ante la presión de India, es hacer un mecanismo separado con India, que no ha funcionado y que eso ha obligado al gobierno indio a firmar tratados de libre comercio con miembros de la ASEAN en lo individual. Eso pasó con Tailandia, eso ha pasado con Singapur y en Vietnam. Entonces, para ellos es más fácil propiciar la integración económica de esa forma que en este mecanismo y con todos los miembros plenos de la ASEAN. Luego tenemos la Organización de Cooperación de Shanghái. Dadas las necesidades energéticas que tiene India, está entre los 5 estados que mayor importan petróleo y gas. India busca y pide integrarse a esta organización, que incluye a países que exportan gas. En esto también está Rusia y China.
y se le acepta como, en calidad de observador, y hace un año se le aceptó como miembro pleno. Eso lo acepta China y Rusia a cambio de que China en particular pudiera tener un estatus de observador en el organismo de cooperación regional del sur de Asia, que es el South Asian Association for Regional Cooperation, y China está presionando porque se le acepte como estado miembro de pleno derecho. Pakistán también presiona por eso, y ahí es muy interesante porque el resto de los países del sur de Asia presionan porque China sea incluido en esta organización, además de que tienen una relación comercial, militar y política muy intensa con China. Desde la perspectiva india, eso influye o altera su zona de influencia natural. Ahí empieza a haber muchas discrepancias entre ambos gobiernos, particularmente porque el gobierno chino está construyendo un puerto en Sri Lanka que desde la perspectiva india podría ser utilizado de base militar por los chinos. Además de que China ha ido incrementando su relación comercial con otros países del sur de Asia. El único país que se había, digamos, abstenido de tener contactos con China era Bután, pero hasta Bután ha cambiado esa posición, y de hecho hace 2 años tuvo un gobierno pro-chino que intentó firmar un tratado de libre comercio con China, y que ahí fue evidente la presión del gobierno indio, y no pudieron firmar el tratado por la presión que ejerció el gobierno indio, porque además le podía cerrar los canales de comunicación, etcétera, etcétera. Bangladesh también está en esta dinámica, los chinos también están construyendo puertos en Bangladesh, y también eso altera la relación bilateral desde la perspectiva de India. Y finalmente los BRICS, que es un foro de coordinación financiera y económica, en la que yo no estoy del todo cierto cuáles son los objetivos de India. Hubo digamos, mucha crítica desde interna porque India se integrara a esta cosa que no es una organización formal, sino es un diálogo. Y digamos, el debate que se ha dado sobre la participación de India en este foro lo han integrado más bien economistas, y su posición es: este foro no nos sirve a nosotros de nada, porque lo único que ha propiciado es sí que tengamos una posición particular, por ejemplo, para reformar el Fondo Monetario Internacional, para reformar el Banco Mundial, pero más allá de eso no nos interesa tener comercio con estos países, porque Sudáfrica no nos representa una ganancia económica en pleno, digamos así. India ya tiene una presencia económica en África, entonces no necesitaría, digamos, de un interlocutor como Sudáfrica. Y además, en términos de integración económica, India es la menos integrada con su contexto regional. Además, cuando se planteó la creación del nuevo Banco de Desarrollo, la posición de India fue muy negativa, porque veían este banco como legitimar el nuevo papel internacional económico de China. Entonces hubo muchas reticencias por parte de ciertos sectores políticos y económicos en India por respaldar la creación del banco, y al final tuvieron que acceder para presentar una imagen de armonía y de coordinación. Y el último punto sería, bueno, la presencia de India. El último punto sería la presencia de India en África, que rivaliza con la presencia de China en África. Ambos tienen 2 foros de diálogo económico y político con los países de África, hacen cumbres anuales. Si bien no ha habido, digamos, sí existe una competencia abierta y ambos gobiernos lo reconocen como tal, y ambos gobiernos han dicho hay suficiente espacio para los dos en África, no digamos, podemos competir, pero eso no quiere decir que seamos rivales. Y es en esa dinámica en que se ha movido la relación, particularmente entre India y en África. Y nada más ahí, para concluir, yo diría que la presencia de India en África no es nueva, de hecho es un poco anterior a la China, y tiene que ver justamente con este legado colonial. Hay comunidades indias asentadas en Kenia, en Tanzania, obviamente también en Sudáfrica, y se han desarrollado económicamente en estos sectores. También a partir de los años 80
India invirtió en la industria farmacéutica, particularmente en África, y entonces el intercambio económico no se ha parado desde ahí. Por eso resulta tan relevante para India tener este mercado, como también es relevante para China este mercado. Yo dejaría aquí entonces mi participación. Les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Mario, por una presentación que permite una base para comprender temas actuales, yo creo, históricos, actuales y de otra índole, ¿no? Entonces, hagamos un par de rondas de preguntas. Usualmente, Mario, lo que hacemos es preguntamos unas 3 preguntas, les pido ser breves, presentarse y después continuamos. Por favor. Mario, felicidades, muy clara y muy interesante como siempre tus conocimientos sobre India y ahora India-China. Felicidades. Yo dos apuntamientos y una pregunta. El reforzamiento, tal vez el primero, recordar que pues India viene de una sujeción que inicia desde el siglo XVII, principios del siglo XVII, entonces es diferente, aunque son 47, 49, muy poco el espacio entre el triunfo de la Revolución China y desde luego la independencia de India, es muy importante, ¿no? Cómo llegan finalmente políticamente y de identidad a ese momento histórico que les toca frente al mundo, ¿no? Y el otro punto también es la historiografía. O sea, China se caracteriza por precisamente ser uno de los países o una de las civilizaciones que tienen más historiografía escrita, y la India se caracteriza por lo contrario. Entonces ahí también un poco en el sentido del tema de ese momento que nos pintas de 47 y 49 y de las fronteras, y el Tíbet como parte de ese problema, que eran otros también, pero creo que ahí vale la pena recordar eso. El segundo punto es el tema de los BRICS. Bueno, desde luego el tema de los BRICS es un tema obligado para India, pero que políticamente no podía quedarse fuera, ¿sí? Y como tú lo dijiste muy bien, pues China es el primero o el segundo importador de India. Entonces simplemente ya por esas dos razones no podía omitirlo. Y la pregunta sería, en el marco de dos cosas que por el tiempo no se pudieron agregar, había tropas de China y de India hace un mes, frente a frente. Entonces ese tema que tú nos platicas, pues no es un tema resuelto. Y estuvieron los discursos muy fuertes. Ahora, en ese marco que no se ha resuelto y de discursos militares agresivos, ¿cómo ves ahora? Y ya no te pongo BRICS, porque BRICS se ha desarrollado y evolucionado a BOR. Entonces, ¿cómo ves entonces el tema de India en el marco de esta presión todavía china no resuelta y en el marco de su participación en OBOR? Porque tiene que está de hecho ya en OBOR y estuvo finalmente en mayo en la ratificación de OBOR. ¿Cómo lo verías? Muchas gracias. Si se presentan, Arturo López, del Instituto de Investigación Jurídica. Alfonso Martínez Zúñiga, historiador. Dos cuestiones. Una es cómo se armó atómicamente Pakistán. Me parece que hay un misterio ahí. Y la otra es sobre las fronteras entre India y China. Los nombres antiguos de esa región parecen que son chinos. Entonces, pues todo ese problema de la región estaría por los nombres antiguos chinos, pertenecería a China. Gracias. A ver, la tercera pregunta y después Félix Urte, investigador itinerante multicultural, ya he estado en ambos países, más en China que en la India. Digo un poco tarde, yo creo que lo de la cuestión de López, en esa época, no, es muy amplio.
lo que sí, digamos, la presencia de Roy, agente del Comité, en el proceso como asesor enviado por el Tercero Internacional. Y lo que yo noté en mi primera estancia en China, entre 77 y 79, efectivamente había muchos estudiantes de Bangladesh, de Sri Lanka, que también visité, un poco del compañero, había un compañero igual, un ingeniero nuclear que también estaba ahí, y algo que ignoraba hasta la embajadora la Lama era que la Unión Soviética tuvo que ver mucho también con el desarrollo nuclear. Es decir, nadie que habla de India sabe que la impronta colonial británica, los sistemas ferroviarios, el Congreso, etc. Pero mi pregunta sería esa bomba demográfica. Es decir, pues no sabemos que pronto la India va a sobrepasar. Y mis observaciones directas es que mientras que en China hay un poder militar que cohesiona las diferentes regiones, la India es tan multivariado, Uttar Pradesh es tan diferente, en un momento dado el lenguaje oficial quizás es parte, sea el inglés parte, el hindi, pero hasta dónde en sus investigaciones yo siento que hay más cohesión en China, más poderío militar y manejar ese doble discurso que nos entusiasmó a la gente del mayo de 68 en París, de Mao, del tercer mundo, y no nos sirvió, ahora hacen otras cosas, un desarrollo capitalista de las cosas productivas. O sea, digamos, esa cuestión, el doble discurso, que no hay guerra, pero sí hay, de que no nos estamos armando, pero no lo utilizan todos los poderes. Pero cómo en el futuro, si comercialmente andan buscando algo, o sea, militarmente, porque yo siento que hay menos cohesión en la India que en China. Gracias. Dejamos así, damos la palabra y después hacemos comentarios, por favor. Y cuando se refiere a cohesión, ¿se refiere a cohesión social? Sí, o sea, digamos, esto para veces en la India, pero no sentí tanto que, por ejemplo, China es muy patriota. Algo que decir el país que yo amo. Y pase lo que pase, el poder militar es lo que cohesiona, que sí ya no se separe, que el Tíbet también, como usted nos decía, efectivamente, pues ellos lo consideran su parte de su territorio. Pero en la India, la parte religiosa que existe, etcétera, diferentes cuestiones, no sentí eso. Claro, bueno, y otra cuestión para el telegrama de Mao Zedong. O sea, efectivamente Gandhi era muy amigo, no solo de la familia Nehru, sino de los Birla y de una burguesía, precisamente el boicot a las exacto, pero sobre todo a las mercancías británicas, era un apoyo a una burguesía india nacional, que habría que ver qué tanto tiene fuerza. No, yo me permitiría discernir con usted que no, sí hay una cohesión nacional en India. Yo no estoy acostumbrado a trabajar con sistemas de un solo partido, más bien con sistemas democráticos. Me parece que la democracia es lo que les ha permitido, no es que no les la cohesión haya surgido después de que se independizan. O sea, hay una cuestión tal cual, y sí también hay que reconocer que hay un discurso colonial en el cual se intenta dividir a las distintas regiones para poderlas controlar. Ahora, el discurso nacional lo que va a hacer en el movimiento anticolonial justamente es argumentar lo contrario. Somos grupos étnicos diversos, pero siempre hemos vivido en este territorio y nos sentimos indios y somos indios. Y me parece que contrasta mucho, y más en los años 70, que me dice usted que estuvo allá. Es un periodo sumamente nacionalista en India. Y me parece que, o sea, la cuestión social está ahí, es a partir de la democracia. Me parece que también eso es uno de los imaginarios que se tenía de India. De hecho, cuando se independiza, y todavía se sigue diciendo, que estaba proclive a dividirse por tanta diversidad regional. Me parece que no, han encontrado justamente un acuerdo
y hay un proyecto nacional como tal que reconoce a los distintos grupos étnicos y a los distintos grupos religiosos, aunque el tema no se trata así, porque tuvo una consecuencia que es la partición y la creación de Pakistán e India, pero sí hay una cuestión social que no depende de lo militar, sino depende del funcionamiento de la democracia y de estos valores democráticos. Ahora, en cuanto al crecimiento de la población, sí, efectivamente, según las proyecciones que se hacen, en 20 años India va a superar a China en tamaño poblacional. Están en el bono demográfico en India. Me parece que lo están, digamos, canalizando de una forma no del todo correcta, porque no se están generando los empleos necesarios según las proyecciones del gobierno indio, que son muy cuestionables. Cada mes se gradúan cerca de 10.000 profesionistas y el mercado laboral no los puede absorber, y a los pocos que absorben pues no son trabajos de acuerdo a lo que estudiaron, de ahí que algunos tengan que emigrar. Sí, sobre todo por el apoyo que se ha dado al desarrollo de la tecnología de la información. Ahora, pasando al tema de los nombres, me parece que eso es divergente, porque también hay fuentes indias que le dan nombre indio o regional, dependiendo del idioma que se hable, le dan nombre a esa región. O sea, los enfrentamientos que mencionaba el doctor Oropesa en el periódico, es muy interesante cómo la dirigencia china hace referencia a ese territorio por el nombre en chino y los indios hacen referencia por el nombre original. Entonces me parece que eso es una discrepancia historiográfica, más que... Pero también son fuentes antiguas las que hay en India, que eso también voy a tener que discrepar un poco con usted, doctor Oropesa. Sí hay fuentes escritas sobre no solamente sobre los intercambios culturales entre India y China, antes de que, digamos, India se conociera o fuera gobernada desde el centro o de forma central. Me parece que ese es uno de los temas que también se convierten en una barrera cuando se trata de hacer una línea de continuidad historiográfica en India. Obviamente hay un proceso de descentralización del poder con la creación de reinos regionales, etc. Pero eso no quiere decir que no sean indios. El sentimiento como tal está ahí. Y entonces, lo interesante de estas fuentes escritas es justamente que relatan la llegada de monjes chinos, por ejemplo, por la expansión del budismo. Relatan la llegada de estos monjes y cómo son recibidos por lo que denominan los chinos como indios. De hecho, las referencias históricas de India se le hace referencia como el reino del cielo. Entonces, me parece que sí están esos intercambios y que sí hay fuentes escritas no solamente para delimitar la frontera, sino para, digamos, registrar, valga la redundancia, los intercambios culturales que ha habido entre ambos países. Además de que existe una comunidad china histórica en Calcuta, hay una comunidad también india histórica en Shanghai. Entonces, los contactos han estado ahí. Ahora, si ponemos esto, digamos, si los insertamos en la dinámica internacional a partir de la creación del Estado-Nación, obviamente es reducido el intercambio, pero de nuevo, no así en términos culturales, no así en términos económicos. Pues en cuanto al armamento de Pakistán, bueno, es interesante, más que interesante, es otro de los temas que tensionan la relación entre India y China, porque está comprobado que China, a través de Corea del Norte, le dio esa tecnología a Pakistán. Y luego Pakistán fue el encargado de difundirla por otros países, ¿no? Y no solamente la armó nuclearmente, sino que le proveyó de armas. Y lo interesante ahí también es que cuando surge el conflicto armado entre India y China, los pakistaníes también tienen un diferendo con China y deciden resolverlo después de la guerra.
Pakistán cede ese territorio a China y a cambio lo que hace China es firmar un tratado de libre comercio con Pakistán que le proveía de arroz. Y la relación sigue ahí. Y en cada intento, cada vez que China se acerca con el sur de Asia, lo hace a través de Pakistán, que es otra de las quejas que siempre tiene el gobierno indio, de por qué China no reconoce a India como su par en la región y por qué no lo ve como el garante de la región. Y el discurso chino es, pues tenemos dos amigos en la región, Pakistán y China, pero de nuevo las prioridades son evidentes. Cuando el presidente o el primer ministro chino hacen una gira en el sur de Asia, siempre van a Pakistán y luego van a India. El año pasado sí cambió, fueron primero a India y luego fueron a Pakistán, pero la queja del gobierno indio sigue siendo la misma. ¿Por qué no me reconoces, digamos, en un peldaño superior a Pakistán? Y bueno, ahí nada más en términos generales, China no reconoce a India como un aliado, lo reconoce como un socio comercial, como un socio político, pero no como un aliado, que también es la queja del gobierno indio. Y en cuanto a los enfrentamientos, sí, pero me parece, es decir, estos enfrentamientos son el resultado de la falta de la delimitación de la frontera. De nuevo, si la relación fuera normal, es decir, si ya estuviera resuelto ese problema, no habría este intercambio o estas escaramuzas en la frontera que siempre se dan. Pero me parece que en esta ocasión incrementaron la intensidad, además en el contexto de la reunión de los BRICS. De nuevo, ahí vemos la presión por parte de varios sectores en India para que se tome una posición distinta. Me parece que una de las dificultades para resolver el problema es la cantidad de actores que hay en el lado indio. De nuevo, yo no estoy acostumbrado a tratar con regímenes de partido único. Me parece que la posición china o el único actor es la dirigencia china, y en India no, tenemos el ejército, tenemos a la marina, tenemos a los medios de comunicación. Uno de los medios de comunicación, y obviamente las negociaciones son públicas, que eso dificulta mucho, y ahí va el papel de los medios de comunicación, porque cuando se enteran de que India va a ceder algún pedazo o algún milímetro de territorio, particularmente The Times of India es el primero que saca en 5 columnas: India está cediendo territorio. Entonces eso dificulta la resolución del conflicto, y de nuevo es este periódico el que da a conocer que está pasando esto en la frontera. Y sí, el intercambio discursivo es bastante violento, pero ambos deciden bajar la tensión por la reunión que se va a tener en los BRICS. Ahora es interesante también la posición que tiene este gobierno, que es un gobierno supremacista hindú. Para que me entiendan, estamos hablando de los mismos términos del Frente Nacional en Francia, del discurso que tiene Donald Trump en Estados Unidos, es exactamente el mismo discurso que hay en India, y sin embargo, en el contexto de la relación con India, el discurso no es tan belicoso como con Pakistán, por ejemplo. Han bajado la intensidad, y lo que esta dirigencia también hace es obviar el problema geográfico, aunque están ahí presentes estas reminiscencias, porque sigue habiendo estas escaramuzas. Me parece que hasta que no se firme un tratado que deje satisfechas a ambas partes, va a haber ese tipo de conflictos en la frontera. ¿Y su participación con Obor? Pues yo todavía no hago un análisis completo de la posición de India. Me parece que un antecedente es el hecho de que dificultó las negociaciones para reactivar la ronda de Doha, y que tiene que ver con el discurso de este gobierno supremacista de defender a sus empresarios, que es es una posición muy nacionalista comparable con la de Donald Trump. Me parece que por ahí va la posición de ella. De nuevo, no la he analizado completamente, entonces no podría dar una respuesta con certera. Hacemos otra segunda. Atrás. Hola, buenos días. Soy Diego
maestro de la Embajada China. Felicidades a su presentación. Quisiera hacer algunos... Hola, Diego de la Embajada China. Muchas gracias por su presentación. Quisiera hacer algunos comentarios. Primero sobre el incidente. El incidente reciente entre China y India. Está en una zona que no está en disputa y es una zona delimitada según la convención entre Gran Bretaña y el Imperio Chino, la dinastía Qin, el año 1890. Y por lo menos no es asunto entre China y India, es entre China y Bután, porque la frontera, esa zona se fronteriza en el oeste con India y en el sur con Bután, pero está delimitada, ya tenemos la convención. El incidente fue así, China está construyendo una carretera en esta zona, pero es territorio China, muy claramente, porque está en el pueblo Yadong de Donglang, es una parte del territorio de China, y China está construyendo la carretera en nuestro propio territorio, y es solo para mejorar la infraestructura o para facilitar la patrulla de nuestra tropa fronteriza. Y antes de construir la carretera, el día 15 de mayo y el día 8 de junio, China avisó a la parte india 2 veces y a través del mecanismo fronterizo binacional. Y el día 16 de junio China empezó a construir la carretera, pero 2 días después, como 247 soldados de India cruzaron la frontera y entraron al territorio chino. Aunque solo 100 metros, pero ya pasó la frontera, ya entraron al territorio de China. Y no nos dio ninguna explicación por casi un mes. Y ahora, después de la negociación, India es el ejército de India ya se marchó y se le cedió. Y mi segundo punto es sobre la línea McMahon. El gobierno de China, ningún gobierno, ninguna administración reconoce esta línea porque Gran Bretaña no puede delimitar la frontera con un gobierno local autónomo. Por ejemplo, no sé si mi ejemplo es apropiado, por ejemplo, el gobierno local de Chiapas no tiene derecho de delimitar la frontera con Guatemala, ¿cierto? ¿No? Y mi segundo punto es sobre el estatus de Tíbet. Creo que el gobierno de México tiene una posición muy clara en este asunto, que Tíbet es una parte de China. Y desde la dinastía Yuan, el siglo XIII, Tíbet es una parte de China. Sí, usted menciona liberación de Tíbet, eso es un término que está más apropiado, porque es un traspaso del poder del gobierno nacionalista de China al gobierno de República Popular China, ¿no? Pero eso no cambia el estatus de Tíbet de ser una parte de China. Y sobre la reforma, último punto, perdón. No es que China nunca dice que está en contra de incluir a India en
como ser el miembro permanente del Consejo de Seguridad, es que China y México tienen una cooperación muy estrecha en este asunto. Compartimos la misma opinión que nos apoyamos a la reforma del Consejo de Seguridad, pero debe tener un paquete de solución. Entonces, no estamos en contra de incluir a ciertos países, pero este es una solución global. Muchas gracias. Gracias. A ver, acá hay otra pregunta. Se presenta, Sí, cómo no. Mira, Andrés Ruiz Urno, soy periodista y abogado. La pregunta sería en este sentido. Usted mencionó a los medios de comunicación, como periodista me interesa, como si fueran parte de la toma de decisiones, del decision making, ¿no? Y en la India, pero a veces los medios no están desvinculados de intereses incluso externos y no se diga internos. Nada más un poquito se puede abundar sobre esta relación de poder, digamos, como un poder también de los medios allá en la India. Y la otra sería, actualmente, la relación de India en el contexto de la Rusia de Putin y en el marco también de China, etcétera, de la región. Gracias. Yo tengo una última pregunta en esta ronda. Muchas gracias, Mario, muy interesante. Digo, llama la atención externamente hoy día cómo temas limítrofes son tan relevantes, ¿no? Al 2017, debates entre el foro de una franja, una ruta y el encuentro reciente de los BRICS, ¿no? Si venían, ¿me quieres decir algo? Llama la atención el tema, ¿no? En la coyuntura actual. Dos breves comentarios o preguntas. Uno, sobre el tema de migración al 2017. ¿Qué nos puedes decir sobre la migración China en India e India en China? Yo desconozco el tema por completo y por eso es que me permito preguntarte si hay análisis, estudios, si esto está creciendo, en qué medios y particularmente en esta región limítrofe. Y un segundo tema, hay un discurso modernizador, si tú quieres, o no sé cómo denominarlo, de que, en fin, ante la normalización de China en los últimos años, en términos de tasa de crecimiento, etc., ya no está a discusión o a debate el posicionamiento global de China, ¿no? Y pareciera ser que India viene atrás, ¿no? Y entonces en 20 años, o en 30, o en 15, India va a ser la futura China, ¿no? Es más, hay documentos sobre China y la India, ¿no? Yo personalmente tengo mis serias dudas al respecto, simplemente viendo algunas estructuras estadísticas, etcétera, políticas, sociales, económicas y de otra índole. Pero ¿cuál es tu postura? ¿Podemos realmente en forma medianamente lineal asumir que la India va a continuar en los próximos 10, 15, 20 años con tasas de crecimiento superiores a China y que se va a convertir en la próxima China en 20 años? Gracias. Bueno, empezaría por la última. Me parece que India tendría que resolver varios problemas para poder seguir en esta senda de crecimiento económico sostenido, que eso sí hay que reconocer. A pesar de los vaivenes de la economía internacional, ha seguido creciendo. Para este año se espera que crezca al 6%. Pero tiene un problema muy importante a resolver, que es la falta de infraestructura, que me parece que al mismo tiempo es digamos, un área de oportunidad a partir de la cual pueden seguir creciendo, porque eso atrae inversión. Es bastante sorprendente que a pesar de la falta de caminos para poder trasladar las mercancías, para que la gente se traslade, aún así
crece. Entonces, si resuelve ese problema, puede llegar a estar entre las 5 economías. Yo también, me parece que hay una serie de, además de el tema de lo social, particularmente del desempleo, de la inseguridad y sobre todo de la violencia entre distintos grupos religiosos, son puntos rojos para que la economía siga creciendo. Ahora, yo no creo que llegue a superar a China. Me parece que es muy idealista pensar eso. O sea, por las proyecciones dicen que en 20 años lo puede hacer, pero me parece que esas proyecciones no toman en cuenta, o más bien dan por sentado que en China no va a haber cambios. No sé si eso vaya a pasar. Me parece que están sometidas a los mismos vaivenes que pueden someterse en India, dado que es una democracia. En fin. Ahora, en cuanto a la migración, sí hay pocos estudios que se han hecho. De lo que sí tengo conocimiento es que se ha empezado a fomentar la migración, particularmente de estudiantes a China. Y sí es un intento de ambos gobiernos, particularmente más del indio, de atraer más estudiantes chinos a India. En cuanto al intercambio, digamos, educativo, ahora también se han incrementado la migración o la llegada de empresas chinas a India. No así en el caso de India a China. Son pocos los casos que yo conozco, casos de empresas indias que han migrado a China. Pero sí son pocos los estudios que se han hecho sobre la migración. Me parece que es un área interesante para investigar. Porque además hay una percepción muy positiva, particularmente de los jóvenes hacia China. Cuando yo estuve allá y tuve oportunidad de entrevistar a estudiantes y profesionistas, la idea era de una China con la que se puede dialogar y con un nuevo centro tecnológico. Sí lo ven así. Del lado chino no es tanto así. La queja de la mayoría de los compañeros y amigos chinos que yo tenía es que India sigue siendo un país con mucho polvo, le falta mucha tecnología y no es un centro tan atractivo para ellos, ¿no? Van por las becas o van porque quieren tener una experiencia distinta, ¿no? Y porque no quieren ir a Europa, les da miedo, porque las becas no les alcanzaron para ir a Europa, ¿no? O a Estados Unidos. Ahora, la relación con Rusia es muy fructífera y de hecho después de la apertura económica se ha fortalecido. De hecho, fue Rusia la que planteó crear este triángulo estratégico entre China e India antes de que se planteara el asunto de los BRICS. Y la relación económica y militar con los rusos es muy importante. Parte del armamento que utiliza India es de origen ruso y los intercambios siguen así. Y la posición de Rusia hacia India es, en términos económicos, es muy favorecedora. Los intercambios se han incrementado. Aún así, Rusia no figura entre los 10 socios comerciales de India. India tampoco figura entre los 10 socios comerciales de Rusia. Lo que más, el segundo elemento que más importan los indios de Rusia es petróleo y gas. Y proyectos en los que se planteen desarrollar tecnología. Por ejemplo, hay un avión que están ahí diseñando científicos rusos e indios. Ese tipo de intercambio tecnológico cultural sí es muy fuerte por parte de ambos países. Y es una beta bastante interesante. En algunos puntos, sobre todo, digamos, de la agenda internacional hay encuentros, en otros hay desencuentros, por ejemplo, en el asunto de Siria, en el asunto de las sanciones a Corea del Norte. Ahí, de plano, el gobierno indio no ha hablado nada, no ha dicho nada. Obviamente porque tiene un asunto ahí pendiente que es su compromiso con la proliferación nuclear, con la no proliferación nuclear. En esos puntos sí hay divergencias entre ambos gobiernos.
pero es una relación bastante sólida y bastante consolidada, que no ha atravesado, por ejemplo, por estos eventos que sí ha atravesado la relación entre India y China. Los medios de comunicación, perdón. Pues sí, los medios de comunicación en India son muy importantes. En India sí cumplen esta función del cuarto poder. Han llevado pues, la mayoría de los escándalos de corrupción en los que se han visto envuelto la clase política india tiene que ver con filtraciones que se hacen a los medios de comunicación. Y también los medios de comunicación, como usted bien dice, tienen una posición política. En particular este periódico que yo les digo, el Times of India, es muy anti-chino y tiene una posición muy nacionalista. The Hindu, The Indian Express son más favorables hacia China y no tienen una posición tan nacionalista como sí tienen este otro periódico. Pero en general los medios de comunicación, y obviamente ahí hay que sumarle la televisión, que teniendo en cuenta el alcance que puede tener la televisión en India, dado que el 70% todavía de la población vive en un contexto rural, el 70% entonces, pero hay que tener en cuenta el tamaño de la población. Sin embargo, digamos, tienen una gran influencia en la política y sí influyen en la toma de decisiones. Hacemos una última por favor. Una sola pregunta es... Gracias, Mauricio de Anda, consultor e investigador privado. Me interesa saber qué tan avanzado está India en cuestión de desarrollo espacial, porque muchos países están encaminando hacia allá y el que logre avanzar en este aspecto va a ser significativo. Es decir, ¿y qué tanta dependencia tecnológica tiene a este respecto o su tecnología es propia? Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario? Por favor. Gracias. Carlos González Rosas, auxiliar académico. ¿Qué está pasando y si está en el largo plazo la solución con Cachemira? Pakistán, China, Cachemira. Gracias. A la primera, a la segunda, por favor. Pues, el programa espacial indio está bastante avanzado. Pusieron un satélite en Marte, y el programa misilístico y en fin es de tecnología propia. Obviamente en un principio hubo intercambios con los soviéticos, después con Estados Unidos y con la agencia europea para compartir experiencias más que tecnología. Y el desarrollo del programa, más bien ya están en un intento por ofrecer servicios comerciales para poner satélites en órbita, aunque ahí todavía tienen varias fallas porque varios cohetes se les han explotado en el camino, pero están desarrollando justamente una de estas áreas donde están cooperando con los rusos es esa, la espacial, porque quieren perfeccionar este cohete que utilizan para poder ofrecer estos servicios comerciales que les decía. Y sí, es tecnología, yo diría que el 70% es tecnología propia. Sí hay varios estudios sobre eso. En cuanto al problema de Cachemira, pues con China está resuelto el problema entre Pakistán y China, no tienen ningún problema por el tratado que les decía. En el caso de Pakistán me parece que no va a ser solucionado en este gobierno. Depende mucho también ahí de lo que esté pasando en Pakistán. Pakistán está viviendo un periodo bastante estable en términos políticos y económicos, está creciendo en términos económicos y a Pakistán le beneficia resolver el problema. Pero de nuevo aquí tenemos presentes estos legados históricos, el de la partición y las 5 guerras que han tenido entre ambos, y también ahí hay una posición que India no cambia, que es el reconocimiento de lo que se conoce como la actual línea de control, como la frontera. Además, en el último enfrentamiento que tuvieron, no en el del 90 sino en el del 71,
fue cuando se crea Bangladesh, que formaba parte de Pakistán. Los acuerdos de Shimla, ahí se establece que la línea actual de control tendría que ser reconocida paulatinamente por ambos gobiernos como la frontera internacional. Cuando Pakistán accede a firmar ese tratado, se obligó a respetar ese principio, pero con los cambios de gobiernos en Pakistán se ha cuestionado ese principio, y lo que India no quita de la mesa es el respeto a ese tratado. Entonces, para poder resolver el problema, lo que pide Pakistán es que se desconozca parte de lo que se firmó en ese tratado. Ahora, con este gobierno supremacista yo no creo que vaya a haber solución, y de hecho se cerraron los canales de diálogo con Pakistán. Hay que tener en cuenta que el gobierno indio considera que Pakistán financia grupos terroristas, y la última, con el cambio de estrategia del gobierno de Estados Unidos con Donald Trump, justamente lo que le reclamó Estados Unidos a Pakistán es eso, que sirva de base, pero también le reclamó a India el hecho de que no se inmiscuya más en la región, no solamente que influya en Pakistán, sino que también participe en Afganistán, no solamente con ayuda económica, sino ofreciendo seguridad. Un punto importante ahí es que India firmó un tratado con Afganistán para entrenar a sus grupos armados, cosa que no ha hecho. En 2 ocasiones ha ido el presidente de Afganistán a recordarle a los indios su compromiso y no lo han hecho. Y no lo hacen simplemente porque la cuestión está en los medios de comunicación, y lo que se critica es ¿cómo vamos a ayudar económicamente a un país si nuestra población aún vive en la pobreza? Entonces, ahí sí hay un doble discurso sobre el mantenimiento de la paz, el desarrollo armónico, la cooperación internacional, frente a las necesidades o a la crítica de un sector político que dice no podemos ayudar mientras India no se haya desarrollado, que es muy cuestionable, porque si la economía está creciendo, quiere decir que sí hay dinero. Si hay dinero, si lo destinan para el programa nuclear, para desarrollar otras tecnologías. Entonces sí hay dinero. Pues muchas gracias. Digo, el tema no se termina con la presentación. Esperaremos con mucho gusto ahí cuando nos digas, cuando salga tu libro, con mucho gusto lo difundimos como invitación, no como presión, ¿verdad? Y yo les recuerdo que, bueno, acá en el ciclo de conferencias de Sechimex en los últimos años hemos tratado el tema con cierto detalle. Yo les recuerdo, estuvo acá hace casi 2 años, 1 año y medio, el embajador de India en México, que ha sido también embajador en China, y entonces tiene un muy rico conocimiento y fue muy explícito y muy claro sobre un grupo de temas. Hemos tenido acá, si recuerdan, acá un piso abajo, a una delegación del Partido Comunista Chino del Tíbet, recordarán algunos gritos y sombrerazos, pasa, ¿no? Y el embajador Cecilio Garza Limón también estuvo hace ya más años también hablando sobre el tema del Tíbet. Entonces los invito a los interesados sobre el tema a revisar estos diferentes enfoques, ¿no? Muy buen día, muchas gracias.